Después de renacer, vi con mis propios ojos cómo la empresa de mi esposa se declaró en bancarrota y abandoné la idea de casarme con una familia adinerada. En mi vida anterior, momentos antes de morir, mi esposa de repente quiso trasladar las cenizas de su amor de la luna blanca al cementerio ancestral de nuestra familia, reemplazando el lugar que originalmente me pertenecía a mí. Me enfurecí enormemente, pero mi esposa siguió actuando de manera obstinada. Para hacerme perder toda esperanza, admitió que ya había redactado su testamento. Cuando ella muriera, yo tendría que irme con las manos vacías. También me dijo que el hijo que había criado durante décadas, en realidad era de Marco Gu. En ese momento vomité sangre y morí miserablemente frente a mi esposa. Al abrir los ojos nuevamente, había regresado al día en que la familia Chen elegía yerno. Patricio Chen estaba de pie en el salón principal, con expresión solemne. Elena, ya no eres joven, es hora de que tomes una decisión. Dime, ¿a quién quieres elegir como tu esposo? Victoria Chen sonrió con ternura. Supongo que mi hija seguramente elegirá a Sebastián. Desde pequeña siempre le han gustado los jóvenes talentosos. Sin importar la apariencia o la inteligencia, yo superaba por mucho a Marco Gu. Toda la familia Chen sabía que, en realidad, yo ya era el candidato a yerno predeterminado. Pero en esta vida, Elena me miró fríamente. En el fondo de sus ojos se escondía un profundo disgusto y odio. De inmediato me di cuenta de que ella también había renacido. Ya que tienes el corazón puesto en Marco Gu, entonces los complaceré. Me levanté activamente. Tío, tía, Sebastián se considera de talento limitado y apariencia fea, no digno de Elena. Por lo tanto, me retiro. Elena obviamente se quedó atónita por un momento. En sus ojos pasó un destello de perplejidad, luego recuperó su fiereza. No dijo nada. Se dio vuelta y se marchó apresuradamente del salón. Sabía muy bien lo que iba a hacer. En este momento, Marco Gu no había tenido el accidente automovilístico. Todo aún estaba a tiempo. Me quedé en mi lugar, con una sonrisa amarga en las comisuras de mi boca. Los sentimientos matrimoniales de décadas en mi vida anterior resultaron ser solo flores en el espejo y luna en el agua. Sebastián, ¿qué acabas de decir? La voz de Patricio Chen llegó desde el salón principal. Levanté la cabeza, encontrándome con su mirada. Este anciano que una vez me trató como a su propio hijo, ahora tenía el rostro lleno de confusión. Respiré profundamente, mi voz tan calmada que incluso a mí mismo me resultaba extraña. Tío, ya que Elena tiene el corazón en otro lugar, entonces me retiraré de la selección de yerno. Patricio Chen se quedó sin palabras, desconcertado. Pero recordando la determinante partida de su hija hace un momento, tampoco sabía qué palabras de consuelo decir. Silenciosamente regresé a mi habitación a empacar mi equipaje, preparándome para partir. Al día siguiente abrí las redes sociales, toda la pantalla estaba llena de anuncios oficiales de Elena y Marco Gu. En las fotos, Elena se acurrucaba en los brazos de Marco Gu, con una sonrisa brillante como el sol de principios de primavera. Marco Gu la abrazaba por la cintura, sus ojos llenos de ternura y dulzura. Sin expresión, deslicé para eliminar estas notificaciones. Al mediodía, se escucharon ruidos desde abajo. Me paré en la ventana, viendo a Elena caminando íntimamente del brazo de Marco Gu, entrando descaradamente por la puerta principal de la familia Chen. Poco después, se escucharon discusiones acaloradas desde la dirección del estudio. La voz de Elena era estridente. Papá, usted lo prometió, quien se case conmigo, controlará el grupo Chen. ¿Ahora por qué sigue aferrándose al proyecto de desarrollo? Patricio Chen explicó pacientemente. Elena, el proyecto de desarrollo siempre ha estado a cargo de Sebastián, un cambio repentino de persona afectaría las acciones de la empresa. No me importa. Elena interrumpió, ya he decidido. Marco es el yerno de la familia Chen. ¿Acaso prefiere confiar en un extraño antes que en la elección de su propia hija? El proyecto de desarrollo urbano era un proyecto importante en el que el grupo Chen se había enfocado en los últimos años. En mi vida anterior, bajo mi liderazgo, lo conseguimos exitosamente, permitiendo que el grupo Chen se elevara y se convirtiera en la empresa líder de la ciudad de Beijiang. También me consolidó completamente en la posición de poder del grupo Chen. Elena sabía muy bien esto. Unos minutos después, el mayordomo me llevó al estudio. Patricio Chen estaba sentado detrás del amplio escritorio de caoba, con expresión fatigada. Me indicó que me sentara, sus dedos inconscientemente golpeando la mesa, produciendo un sonido sordo. Sebastián, hay algo de lo que quiero hablarte. Tío, no es necesario que lo diga. Lo interrumpí, mi voz tan calmada que incluso a mí mismo me resultaba extraña. Entiendo. Patricio Chen levantó la cabeza, un destello de sorpresa pasó por sus ojos, luego se transformó en profunda culpa. Durante todos estos años, había tenido mucha fe en mí, siempre me había criado como a un heredero. Pero ante la situación de hoy,
Patricio Chen también era impotente, ya había llegado a la edad de jubilación, esta familia necesitaba que alguien se hiciera cargo. Suspiró profundamente. El proyecto del sur de la ciudad siempre ha estado bajo tu responsabilidad, un cambio repentino de persona sería realmente inadecuado. Pero ya sabes, Elena tiene un temperamento más terco que el mío. Asentí con la cabeza. Tío, puedo entenderlo. Mientras hablaba, saqué de mi pecho una carpeta de documentos ya preparada, y esa placa de jade blanco que simbolizaba el poder real del grupo Chen, colocándola suavemente sobre la mesa. En la carpeta están todos los materiales del proyecto y documentos de traspaso. Elena conoce todas las contraseñas. Patricio Chen miró fijamente esa placa de jade, sus dedos temblando ligeramente. Esta placa de jade la había llevado conmigo desde los 18 años, casi se había convertido en parte de mi cuerpo. En mi vida anterior, hasta el momento antes de mi muerte, nunca se había separado de mí. Viendo mi rostro calmado, Patricio Chen quería decir algo pero se contuvo. Me levanté y le hice una reverencia. Tío, todos estos años he recibido su cuidado, Sebastián está infinitamente agradecido. La puerta del estudio se abrió de repente, Elena entró pisando fuerte con sus tacones altos, Marco Wu la siguió de cerca. Hoy llevaba un vestido rojo que hacía que su piel pareciera nieve, hermosa hasta quitar el aliento. Pero esos ojos que una vez me miraron con cariño, ahora solo mostraban frialdad y disgusto. Papá, ¿ya está todo arreglado? No me miró ni una sola vez, yendo directamente al lado de Patricio Chen. Chen asintió sin poder hacer nada, empujando los documentos y la placa de jade hacia Elena. Sebastián ya ha aceptado el traspaso. Elena aún no había hablado cuando Marco Wu a su lado ya había tomado impaciente la placa de jade en sus manos, con una emoción y satisfacción que no podía ocultar en sus ojos. Esta escena hizo que Patricio Chen frunciera ligeramente el ceño. Esperen. De repente hablé. Elena frunció el ceño. Sebastián, ¿acaso quieres retractarte? Negué con la cabeza, sacando un documento separado de la carpeta. Estos son los secretos centrales del proyecto del sur de la ciudad, incluyendo acuerdos privados con departamentos gubernamentales y cláusulas especiales de varios proveedores clave. Elena recibió la carpeta con sospecha y comenzó a hojearla rápidamente, su ceño cada vez más fruncido. Si estas cláusulas no se manejan adecuadamente, todo el proyecto podría tener pérdidas de al menos 300 millones. Dije calmadamente, con la capacidad de Marco, no debería ser problema, ¿verdad? El rostro de Marco Wu mostró un destello extraño, pero rápidamente recuperó esa expresión llena de confianza. Te preocupas demasiado. Tengo todo bajo control. No dije más. Marco Wu no era más que un muchacho graduado de una escuela técnica, que no sabía nada sobre operaciones comerciales. El éxito del proyecto del sur de la ciudad dependía completamente de mi planificación previa y negociaciones con varias fuerzas, sin la menor parte de esfuerzo no funcionaría. Puedes irte. Elena dijo fríamente, desde hoy, el grupo Chen no tiene más relación contigo. Estaba a punto de darme vuelta para irme cuando Marco Wu de repente habló. Espera. Su voz llevaba una arrogancia deliberada. Me detuve, sin voltear. Ya que Sebastián ha sido rechazado, ya no cuenta como parte de la familia Chen, ¿verdad? Según las reglas, no debería quedarse en la familia Chen, debería irse con las manos vacías. Elena, ¿qué opinas? El aire del estudio se congeló instantáneamente. Me volví lentamente, mi mirada pasando sobre el rostro triunfante de Marco Wu, cayendo directamente sobre Elena. ¿Esta es tu intención? Ella se quedó ahí parada, su expresión cambiando constantemente. Sus pestañas temblaron una vez, sus ojos comenzaron a dudar. Finalmente evitó mi mirada. Esos pocos segundos de silencio fueron más poderosos que cualquier palabra. Patricio Chen se levantó de repente. Ridículo. Sebastián ha estado en la familia Chen durante 20 años, aunque no sea yerno, sigue siendo medio miembro de la familia Chen. Papá. Elena finalmente habló. Marco tiene razón, ya que se ha tomado una decisión, debe cortarse limpiamente. La miré y de repente sonreí. Esa sonrisa calmada hizo que Elena obviamente se sintiera incómoda. Tío, ya que esta es la decisión de Elena, la respeto. Miré a todos en el estudio, mi mirada finalmente descansando sobre Elena. Ella instintivamente apartó la cara, sus dedos inquietos jugando con el dobladillo de su falda. Tío, ya que hemos llegado a este punto, hay algunas cuentas que deberías aclarar. Mi voz era suave, pero hizo que todo el estudio se quedara súbitamente silencioso. Desde los 18 años comencé a hacerme cargo de los negocios familiares, hasta ahora exactamente 10 años. Marco Wu soltó una risa despectiva,
pero fue detenido por la mirada de Elena. Proyecto del nuevo Distrito del Norte, inversión total de 870 millones, ganancia neta de 320 millones. Proyecto de renovación del condado vecino, inversión total de 500 millones, ganancia neta de 180 millones. Proyecto del puerto trasero de la ciudad de Jian, inversión total. Fui contando uno por uno. Cada vez que mencionaba un dato, el rostro de Patricio Chen se ponía más serio. Sumando todo esto, en 10 años creé una ganancia neta de más de 2.000 millones para la familia Chen. Elena mordió ligeramente la comisura de su labio. Por supuesto que sabía lo que significaban estas cifras. En mi vida anterior, la familia Chen pudo llegar a ser una de las familias más adineradas de la ciudad de Jian, todo basado en los cimientos establecidos por estos proyectos. La familia Chen me crió durante 20 años. Yo gané 2.000 millones para la familia Chen. Mi tono siguió siendo calmado. Esta cuenta, hoy queda saldada. La familia Chen no me debe nada, y yo tampoco le debo nada a la familia Chen. Me voy con las manos vacías, sin más vínculos. Marco Gu de repente se rió fríamente. Suena bonito, pero ¿hay alguien que se vaya con las manos vacías como tú? Se acercó a mirarme. Este traje hecho a medida vale al menos 100.000, ¿verdad? Tiró de mi manga, sacando mi Patek Philippe. TSK, este reloj cuesta al menos 1 millón. También sacó las llaves del auto de mi bolsillo. Y este superdeportivo de edición limitada, más de 10 millones. Todas estas cosas, ¿cuál no fue comprada con dinero de la familia Chen? Dejé que hablara, mi mirada siempre fija en Elena. Sus uñas ya se habían clavado en sus palmas, pero seguía manteniendo silencio. Elena, pregunté suavemente, ¿acaso nuestros sentimientos de tantos años realmente no valen nada? Sus pestañas temblaron ligeramente, abrió la boca. Finalmente no dijo nada. Pensé que al renacer, ya había dejado todo atrás. No esperaba que en este momento, mi corazón aún se sintiera como si le hubieran arrancado un pedazo, un dolor que casi me asfixiaba. Contuve mis emociones y comencé a quitarme el reloj. La hebilla metálica hizo un sonido claro y nítido, especialmente fuerte en el estudio silencioso como la muerte. Patricio Chen se levantó bruscamente. Sebastián, no tienes que hacer esto, tío. Lo interrumpí, continuando quitándome el reloj. Las reglas son las reglas. Traje, corbata, reloj y zapatos. Me los quité uno por uno, doblándolos ordenadamente en el suelo. Finalmente incluso me quité los calcetines, quedando descalzo sobre el frío piso de mármol. El rostro de Marco Gu estaba lleno de satisfacción victoriosa, mientras que el rostro de Elena estaba algo pálido. Cuando comencé a desabrochar los botones de mi camisa, ella finalmente no pudo soportarlo y apartó la cara. Suficiente. Patricio Chen ya no pudo contenerse más. Sebastián, detente. Calmadamente doblé mi camisa y la puse sobre el traje. De ahora en adelante, yo soy yo. Me llamo Sebastián Non, ya no soy el yerno de la familia Chen. Al salir por la puerta trasera de la familia Chen, solo empujaba una bicicleta plegable oxidada y llena de manchas de óxido. Este era el regalo que Elena me había dado en mi 8º cumpleaños. También era la única cosa que me pertenecía personalmente. Durante todos estos años, había estado guardada en el cuarto de trastos del patio trasero. Afuera no sé cuándo se había reunido una gran multitud de periodistas. Al verme salir, inmediatamente se abalanzaron sobre mí. Señor Sebastián, ¿cómo se siente ser echado de la familia Chen? Los flashes cegadores me obligaron a entrecerrar los ojos. Permiso, dije calmadamente, mi voz tan ronca que no parecía la mía. La multitud estalló en carcajadas. Levanté la pierna para montar la bicicleta, tambaleándome al atravesar la multitud. Pero los periodistas me persiguieron implacablemente como tiburones que huelen sangre, hasta que me metí en un callejón solitario y logré perderlos. Justo al salir del callejón, un Maybach negro de repente bloqueó mi camino. La ventana bajó, revelando un rostro absolutamente hermoso. Señor Sebastián, soy Isabela Lin del grupo Lin. Mi abuelo quisiera verlo, ¿sería posible? Me quedé atónito. Isabela Lin, la famosa heredera del Círculo Dorado. La familia Lin, una verdadera familia adinerada de élite con trasfondo. El gigante corporativo con el que en mi vida anterior tardé 10 años en apenas establecer relaciones, ahora venía a buscarme por iniciativa propia. Me enderecé y asentí solemnemente. Es un honor. Al día siguiente, en la villa de la familia Chen, Elena estaba mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Tendencia número 1. El hijo adoptivo de la familia Chen, Sebastián, pierde su estatus de yerno, es echado de casa, anda en bicicleta semidesnudo. Día vergonzoso, perdió toda dignidad. Se dice que si no fuera porque la señorita Chen tuvo consideración por los años de afecto, ni siquiera le habrían dejado la ropa interior. Ayer era el poderoso señor Sebastián, hoy es peor que un mendigo,
qué patético. ¿Qué tiene de extraño? Los perros criados por otros siempre terminan así. Inconscientemente hizo clic en el video, la imagen de esa figura semidesnuda en bicicleta hizo que su corazón se estremeciera. Cuando la cámara pasó sobre esa bicicleta oxidada y manchada, sus dedos se congelaron de repente. Elena, ¿qué estás viendo? Marco la abrazó por detrás. Al ver el teléfono, inmediatamente se rió. Jaja, excelente. No fue en vano que especialmente contacté a docenas de medios para esperarlo. Elena se quedó atónita. ¿Los periodistas los arreglaste tú? Por supuesto. Marco le dio un beso orgulloso. Ahora está bien. Toda la ciudad de Xi'an sabe qué clase de persona es Sebastián. Ya nadie debería atreverse a criticar tu elección. Elena sonrió forzadamente, pero sentía una inexplicable irritación en su corazón. En su mente seguía apareciendo esa bicicleta desgastada. Después de unos segundos, de repente preguntó, Marco, ¿ya aprendiste a andar en bicicleta? Marco se rió despectivamente. Teniendo autos de 4 ruedas que manejar, ¿por qué andaría en una bicicleta desgastada que se puede caer fácilmente? No soy un tonto como Sebastián. ¿No recuerdas que desde pequeño siempre he tenido miedo al dolor? Al escuchar su respuesta, el corazón de Elena se iluminó de repente. Volvió a hacer clic en el video, examinando cuidadosamente el cuerpo de Sebastián. Marco, viendo que miraba tan absorta, se sintió un poco celoso, y dijo con tono agrio, sin ropa, y aún se atreve a andar en bicicleta frente a tanta gente, qué desvergonzado. Por suerte fue echado, si no, habría sido la cara de la familia Chen la que se perdiera. Elena no le prestó atención, porque no encontró lo que estaba buscando. Después de dudar un momento, dejó a Marco y corrió al segundo piso hacia el dormitorio vacío de Sebastián. Encontró la caja de almacenamiento, revisando las fotos de cuando eran 3 personas pequeñas. Pero en el grueso álbum de fotos, solo había una foto con Sebastián. Era de hace más de 10 años, cuando fueron a nadar en la playa de la ciudad de Xi'an. En la foto, ella tomaba la mano de Marco parada en la playa, sonriendo especialmente feliz. Solo Sebastián estaba parado silenciosamente a lo lejos, aún sosteniendo su flotador, como un sirviente humilde, completamente fuera de lugar en toda la foto. Pero se podía ver claramente que sus hombros estaban vendados con gasa. Elena se puso rígida. Los recuerdos de repente la inundaron como una marea. Ese verano, había escapado secretamente para jugar en la montaña trasera, accidentalmente rodó por la ladera y se lastimó por todo el cuerpo. Cuando su conciencia se desvanecía gradualmente, un niño la cargó en el asiento trasero de una bicicleta, pedaleando furiosamente todo el camino. El camino de montaña era muy accidentado, debido al dolor insoportable de las heridas en su cuerpo, inconscientemente abrió la boca y mordió ferozmente el hombro del niño. El niño tenía la piel desgarrada y sangraba profusamente, pero no hizo ni un sonido, en cambio la consoló suavemente. No tengas miedo, pronto llegaremos al hospital. Cuando despertó, la persona que vio fue Marco. La enfermera dijo que había tenido mucha suerte. Afortunadamente, un niño había pedaleado una bicicleta por más de 10 kilómetros de caminos de montaña, arriesgando su vida para llevarla al hospital, finalmente colapsando de agotamiento en el pasillo, incapaz de moverse. Elena, acostada en la cama del hospital, le preguntó a Marco si había sido él quien la salvó. El Marco de ese entonces mostró un momento de desconcierto, pero no lo negó. Elena se puso rígida por completo, su respiración se detuvo. En este momento, ¿qué más no entendía? Siempre había pensado que la persona que la salvó era Marco, por eso había desarrollado sentimientos especiales hacia él, obsesionándose con su muerte. Hasta hoy no supo cuán terriblemente equivocada había estado. Elena perdió el alma, el álbum se deslizó de sus manos al suelo, se desplomó al suelo, murmurando para sí misma. Me equivoqué en todo. Recordó a Sebastián parado silenciosamente en la esquina de la foto, recordó las cicatrices en sus hombros, recordó esa bicicleta oxidada y manchada. Resulta que él era quien había arriesgado su vida para salvarla. Al caer la noche, la familia Chen estaba brillantemente iluminada. Los parientes llegaron uno tras otro, con rostros llenos de sonrisas y bocas llenas de palabras de felicitación para Marco Gu. Marco Gu estaba radiante de alegría, claramente con la actitud del dueño de casa, recibiendo las felicitaciones de todos. Elena, a quien abrazaba, tenía una sonrisa ligeramente rígida en su rostro. Después de que todos se sentaran, quedó una silla vacía. Era el asiento de Sebastián, que nunca había cambiado durante años. Marco Gu lo vio de inmediato, su expresión se oscureció instantáneamente. Soltó a Elena, caminó a grandes pasos hacia esa silla, la empujó con fuerza, la silla cayó al suelo con un estruendo, luego se volvió hacia el mayordomo y le gritó severamente. ¿Qué pasa? ¿En una ocasión como esta aún ponen la silla de un extraño? ¿Te has vuelto senil? El mayordomo bajó la cabeza,
disculpándose repetidamente. Lo siento, joven señor, fue mi descuido, la quitaré inmediatamente. El comedor quedó en completo silencio, los parientes se miraron unos a otros. Algunos bajaron la cabeza para beber té, otros fingieron arreglar la mesa, nadie se atrevió a intervenir. Patricio Chen frunció profundamente el ceño, Victoria Chen quería hablar pero se contuvo, pero finalmente ninguno abrió la boca. Justo cuando el mayordomo se preparaba para quitar la silla, Elena se levantó de repente. «Es solo una silla más, ¿qué tiene de extraordinario? Déjala». Su voz era suave, pero con un tono incuestionable. Marco Gu se volvió bruscamente, mirándola con incredulidad. «Elena, ¿qué quieres decir?» Elena no lo miró. Solo le dijo al mayordomo con indiferencia: «Ponla en su lugar, no dejes que la gente piense que la familia Chen ni siquiera tiene esta cortesía». El mayordomo se quedó atónito por un momento, luego respetuosamente levantó la silla y la volvió a poner en su lugar original. El rostro de Marco Gu alternaba entre verde y blanco, sus puños apretados fuertemente, pero finalmente reprimió su ira, forzando una sonrisa falsa. «Elena tiene razón, realmente fui demasiado sensible». Después de decir esto, se sentó de nuevo, pero su mirada era terriblemente siniestra. Los parientes intercambiaron miradas, la atmósfera era muy incómoda. Patricio Chen tosió, levantando su copa de vino. «Hoy es una cena familiar, todos no necesitan estar demasiado tensos. Brindemos primero». Todos respondieron al unísono, el sonido de las copas chocando temporalmente cubrió la tensión en el aire. Después de comenzar la comida, Marco Gu primero puso un pedazo de pescado en el tazón de Elena, diciendo suavemente: «Elena, recuerdo que más te gusta comer pescado, pruébalo». Elena miró fijamente el pescado en su tazón, de repente recordó que Sebastián siempre cuidadosamente quitaba todas las espinas antes de ponérselo enfrente, mientras que Marco Gu frente a ella, ni siquiera conocía su miedo a las espinas de pescado. La mesa estaba llena de gente, se veía obviamente muy animada, pero sin Sebastián allí, Elena sentía una soledad sin precedentes. Comió descuidadamente unas cucharadas de arroz, se levantó y dijo: «Todos coman despacio, subiré primero». Marco Gu la miró con preocupación. «Elena, ¿qué te pasa?». Elena respondió casualmente: «Me siento un poco mal». Sin prestarle más atención, se fue. Al subir las escaleras pasando por la habitación de Sebastián, como si hubiera una fuerza de atracción que la hizo entrar misteriosamente. Al encender la luz, de repente descubrió que la habitación estaba completamente vacía. Todas las cosas que originalmente pertenecían a Sebastián habían desaparecido, como si él nunca hubiera vivido aquí. Elena tembló por todo el cuerpo, explotó inmediatamente. Corrió rápidamente de vuelta al primer piso, preguntando frente a todos: ¿quién tocó la habitación de Sebastián? Las risas y conversaciones de los invitados se detuvieron abruptamente. Los dedos de Elena se aferraron fuertemente al pasamanos de la escalera, sus nudillos blancos por la fuerza. El mayordomo miró el rostro de Marco Gu, luego admitió cuidadosamente: «Señorita, fue por orden del joven señor al mediodía». Marco Gu bajó los palillos, aún con esa sonrisa indiferente en su rostro. «Elena, es solo una pequeñez. ¿Por qué te enojas?». Sebastián mismo dijo que se iría con las manos vacías, esas cosas viejas no las necesita. Así que mandé que las empacaran todas y las llevaran al depósito de chatarra. ¿Depósito de chatarra? La voz de Elena se elevó súbitamente, sus ojos enrojecidos. Marco Gu finalmente se dio cuenta de que algo no estaba bien en el ambiente, pero aún se encogió de hombros con indiferencia. ¿No son solo ropa vieja y libros? Él ya no los quería. ¿Para qué mantenerlos ocupando espacio? El pecho de Elena se agitaba violentamente, su visión se oscureció. Entre esas cosas viejas, estaban los álbumes atesorados de Sebastián, los regalos de cumpleaños que él había hecho personalmente para ella, las conchas y hojas que habían recolectado juntos en la infancia. 20 años completos de recuerdos, así fueron desechados casualmente por Marco Gu en el basurero. ¿Con qué derecho?, casi gritó. Era su habitación, sus cosas, ¿qué derecho tenías para disponer de ellas sin autorización? El comedor quedó en silencio. Todos quedaron atónitos por la explosión repentina de Elena. La sonrisa en el rostro de Marco Gu se desvaneció. «Elena, hoy es el día en que me convierto en yerno de la familia Chen. Gritar así por un extraño no es muy apropiado, ¿verdad?». ¿Extraño? Elena se rió fríamente. Sebastián vivió en la familia Chen durante 20 años. ¿Quién se atreve a decir que es un extraño? Estas palabras fueron como una bofetada en el rostro de Marco Gu, haciendo que perdiera completamente la cara en su momento de satisfacción. Su ira se apoderó de él, diciendo fríamente: «Elena, ¿no te has olvidado? ¿Quién me eligió a mí y no a él? ¿Quién dijo personalmente que se fuera con las manos vacías? ¿Ahora qué estás haciendo?». Patricio y Victoria Chen se levantaron apresuradamente para mediar,
pero Elena ya no podía escuchar. Las palabras de Marco Gu se clavaron en su corazón como cuchillos. Sí, fue ella quien echó a Sebastián con sus propias manos, fue ella quien permitió esas humillaciones. Fue por ella que Sebastián salió de la familia Chen con solo ropa interior, siendo acosado por docenas de periodistas. Se convirtió en la burla de toda la internet. Con voz temblorosa preguntó al mayordomo: ¿dónde están esas cosas ahora? El mayordomo respondió tartamudeando: deberían estar aún en el depósito de chatarra del sur de la ciudad, las enviaron esta tarde. Elena, sin decir una palabra, se dio vuelta y corrió hacia la puerta. Marco Gu la agarró de la muñeca con una fuerza que le causó dolor. Elena, ¿te has vuelto loca? ¿Por esa basura de Sebastián vas a abandonarme a mí y a todos los invitados? Elena se zafó violentamente de su mano, sus ojos ardiendo con una furia sin precedentes. Suéltame. Esas no son basura. Esas son. Su voz se quebró de repente, incapaz de continuar. La expresión de Marco Gu se volvió amenazante. Elena, si sales por esa puerta hoy, no me culpes. ¿Qué quieres hacer? Elena lo interrumpió fríamente. ¿Tratarme como a Sebastián? ¿Hacerme salir también con las manos vacías? Marco Gu se quedó sin palabras, su rostro alternando entre verde y blanco, sudor frío brotando instantáneamente. Él era solo un hijo adoptivo. ¿Qué derecho tenía para hacer que la señorita de la familia Chen saliera con las manos vacías? Rápidamente forzó una sonrisa tierna. Lo siento, Elena. Me equivoqué. No debería haber dispuesto de las cosas de Sebastián sin autorización, mucho menos gritarte. Ahora está lloviendo mucho afuera, esperemos hasta que escampe mañana, entonces te acompañaré a buscarlas, ¿está bien? Elena aprovechó para soltarse de su mano, corriendo sin mirar atrás hacia la cortina de lluvia. La lluvia rápidamente empapó su vestido y cabello, pero no le importó. Su corazón latía frenéticamente en su pecho, una voz en su mente susurraba continuamente: demasiado tarde. Todo es demasiado tarde. Sacó su teléfono, queriendo llamar a Sebastián, pero su mano se quedó suspendida en el aire, porque de repente recordó que cuando Sebastián dejó la familia Chen ayer, también había dejado su teléfono. En su mente apareció la mirada calmada de Sebastián al partir, y la determinación con la que se quitó cada prenda. Sebastián. La lluvia mezclada con lágrimas se deslizó por su rostro. Lo siento. Depósito de chatarra del sur de la ciudad. Los trabajadores se preparaban para cerrar cuando de repente vieron a una joven mujer completamente empapada corriendo adentro tambaleándose. ¿Dónde están las cosas que trajeron de la familia Chen esta tarde? Elena preguntó sin aliento, la lluvia goteando de su cabello. Los trabajadores se miraron entre sí, luego señalaron hacia unas cajas de cartón grandes y mojadas en la esquina. Elena se abalanzó sobre ellas, abriendo las cajas frenéticamente. La ropa, libros y álbumes de Sebastián estaban todos empapados en agua de lluvia. La tinta corrida, las fotos pegadas entre sí. Con manos temblorosas tomó un diario completamente mojado, abriéndolo cuidadosamente. La escritura ordenada de Sebastián ya estaba borrosa, pero aún se podía distinguir el contenido. Hoy Elena lloró otra vez, porque Marco olvidó su cumpleaños por descuido. Hice su pastel favorito, pero no lo tocó ni una vez. Elena tuvo fiebre, 39 grados, la cuidé toda la noche, al amanecer finalmente la temperatura se normalizó. Marco vino al mediodía. Aunque solo trajo un ramo de flores, Elena sonrió muy feliz. Cada página era un registro sobre ella, cada línea empapada del amor silencioso de Sebastián. La visión de Elena se nubló, abrazó fuertemente ese diario, como si así pudiera recuperar algo. Un trabajador le recordó cuidadosamente: señorita, estamos a punto de cerrar. Elena, como si no lo hubiera escuchado, continuó buscando en las cajas. De repente, sus dedos tocaron algo duro. Era una caja de música hecha a mano. Aunque había sido empapada por la lluvia, aún se podía ver la exquisita artesanía. Recordó esta caja de música. A los 16 años, había mencionado casualmente que quería una caja de música que nevara, del tipo que no se podía comprar en el mercado. Un mes después, en su fiesta de cumpleaños, Sebastián le había regalado esta, con una pequeña bailarina girando en la nieve. En ese momento solo le echó un vistazo, sin notar para nada las heridas densas en sus manos, diciendo despreocupadamente: ah, ponla ahí. Luego se volvió felizmente a abrir el regalo que Marco había traído. Elena apretó fuertemente la caja de música, de repente soltó un grito desgarrador. La lluvia lavaba su rostro, pero no podía lavar ese arrepentimiento que llegaba hasta los huesos. Tomó su teléfono y llamó a Patricio Chen, su voz con sollozos: papá, ayúdame a traer de vuelta a Sebastián, por favor. Por otro lado, al día siguiente de reunirme con don Aurelio Lin, los acompañé a la capital. Frente al rascacielos que se alzaba hacia las nubes, don Aurelio Lin sonrió amablemente: Sebastián, desde hoy eres el consejero general del grupo Lin. Para facilitar tu trabajo, y para evitar que alguien se oponga,
haré que Isabela sea tu secretaria. Si necesitas algo, solo díselo a ella. Confío en tu talento, despliega tus habilidades con confianza. En cuanto a la familia Chen, no te preocupes, yo me encargo de todo. Miré a Isabela Lin por un momento, asintiendo silenciosamente. El tiempo voló como una flecha, y ya habían pasado 3 años. En la celebración por la cotización en el extranjero del grupo Lin, las brillantes lámparas de cristal iluminaron todo el salón de banquetes como si fuera de día. Me paré frente a la ventana panorámica, contemplando la espectacular vista nocturna de Nueva York, la copa de champán en mi mano moviéndose ligeramente. Sebastián, ¿en qué piensas? La voz de Isabela Lin llegó desde atrás, suave como el viento. Hoy llevaba un vestido plateado largo, su cabello recogido revelando su cuello largo y blanco, hermosa como un cisne. Nada, solo siento que es algo irreal. Me volví, chocando mi copa con la suya. No esperaba que en solo 3 años, el grupo Lin pudiera llegar tan lejos. Ella se rió suavemente, sus ojos brillando con admiración. Es porque tú estás aquí, consejero Sebastián. Negué con la cabeza. Principalmente es por el trasfondo de la familia Lin y tu determinación, yo solo puedo considerarme como el toque final. Siempre eres tan modesto. De repente se acercó un paso, levantando la cabeza para mirarme directamente a los ojos. Pero hoy no quiero escuchar estas cortesías. Mi corazón latió ligeramente más rápido, su mirada era demasiado ardiente, no podía evitarla. Sebastián, murmuró mi nombre suavemente, con tono firme. La cotización en el extranjero es solo el comienzo, el camino que sigue, quiero recorrerlo contigo, pero no como socios, sino como... La interrumpí, mi voz algo amarga. Conoces mi pasado. Lo sé. Asintió sin dudarlo. Pero ¿qué importa? Mereces ser tratado con sinceridad, y yo quiero ser esa persona. Otros no te valoraron, pero yo jamás haré eso. El bullicio del salón de banquetes pareció alejarse en ese momento, solo quedó el sonido de su respiración resonando en mis oídos. Permanecí en silencio por mucho tiempo, finalmente suspiré. No estoy seguro de si aún puedo creer en los sentimientos. Entonces trata de creer en mí. Extendió su mano, tomando suavemente la mía, solo una vez. Su palma era cálida y suave, como un rayo de luz que disipó las últimas sombras en el fondo de mi corazón. La miré fijamente, finalmente asentí. Está bien. Sus ojos se iluminaron instantáneamente, su sonrisa floreció como una flor. Al siguiente segundo, se puso de puntillas, depositando un beso en mi mejilla. A nuestro alrededor se escucharon risas benévolas. Mis orejas se pusieron ligeramente rojas, pero no me aparté. Después de regresar a la capital, mi relación con Isabela se hizo gradualmente pública. Don Aurelio Lin lo vio con buenos ojos, comenzando a confiarme más asuntos familiares intencionalmente. Bajo mi planificación, el territorio del grupo Lin se expandía continuamente, e Isabela siempre permaneció a mi lado, avanzando conmigo hombro a hombro. El día del Festival del Bote del Dragón, el grupo Lin anunció nuestro compromiso, llegando inmediatamente al primer lugar en las tendencias. ¿El hijo adoptivo de la familia Chen se casa con la heredera de los Lin? ¿Qué hijo adoptivo? Ahora es el verdadero líder del grupo Lin. ¡Qué inspirador! Recuerdo cuando salió con las manos vacías, solo tenía puesta la ropa interior. No sé si la familia Chen, al verlo, se arrepentirá hasta morir. Seguramente se arrepienten, la familia Chen de ahora ya no es la de antes. Se lo merecen. ¿Quién les dijo que regalaran una joya en bruto? Al día siguiente por la tarde, mientras regresaba a casa esperando en el semáforo, de repente una mujer se interpuso frente a mí Maybach. El guardaespaldas quiso ahuyentarla, pero lo detuve, luego dije calmadamente, señorita Chen, ¿en qué puedo ayudarla? Esta mujer era Elena. Después de varios años sin verla, había adelgazado mucho, y también se veía muy demacrada. Permaneció en silencio por unos segundos, su voz con sollozos. Yo, quisiera hablar contigo seriamente. ¿Puedes? No es necesario, dije indiferentemente. Las cosas del pasado, ya las he dejado atrás hace tiempo. Pero yo no. De repente elevó la voz. Sebastián, sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. Durante estos 3 años te he estado buscando, pero la familia Lin bloqueó toda información. Hasta ayer no supe que estabas en la capital. Además, Marco no era para nada como yo imaginaba, me engañó a mí y a la familia Chen. El proyecto de desarrollo lo arruinó completamente, la empresa ahora es un desastre, papá se enfureció tanto que está hospitalizado. Cerré los ojos, sintiendo una ligera onda en mi corazón, pero rápidamente regresó a la calma. Todo eso no tiene nada que ver conmigo. Por favor, comenzó a llorar. Dame una oportunidad de disculparme, solo una vez. La interrumpí. En realidad, en mi vida anterior,
ya quedamos a mano. Las pupilas de Elena se dilataron bruscamente, entonces tú también. En ese momento el semáforo cambió a verde, subí la ventana, separándonos completamente en dos mundos. Conduce. El auto se puso en marcha, Elena aún quería perseguirlo, pero no logró alcanzarlo. Al llegar a casa, Isabela notó que mi expresión era algo extraña, me abrazó suavemente por la cintura. ¿Qué pasa? Tomé su mano, sonriendo ligeramente. Nada, solo me encontré con una persona sin importancia. Ella pareció percibir algo, pero no preguntó más, solo dijo suavemente, ¿qué quieres cenar? Cocinaré personalmente. Durante estos años, ella siempre había cuidado personalmente mi alimentación y vida diaria. Igual que en mi vida anterior, cuando yo cuidaba de Elena, me volví para abrazarla, besando suavemente su frente. Cualquier cosa que hagas está bien. Un mes después, las noticias revelaron que el grupo Chen estaba al borde de la bancarrota debido a la ruptura de la cadena de financiamiento. Y Marco Wu había huido con una gran suma de dinero, fue capturado y enfrentaría al menos cadena perpetua. Ante todo esto, solo sonreí con indiferencia. El día de mi boda con Isabela fue completamente sensacional. Tomé la mano de Isabela, caminando paso a paso hacia el altar. Su vestido de novia se mecía suavemente en la brisa, hermosa hasta quitar el aliento. Justo en el momento en que intercambiamos anillos, por el rabillo del ojo vislumbré una figura familiar. Ella estaba parada a lo lejos, fuera del lugar de la ceremonia, con un vestido sencillo de color claro, expresión melancólica. Isabela pareció percibir algo. Giró ligeramente la cabeza, siguiendo mi mirada, luego sus labios se curvaron en una sonrisa serena, preguntándome suavemente, ¿te arrepientes de haberte retirado de la selección de yerno de la familia Chen? No respondí, sino que bajé la cabeza y besé firmemente sus labios. Este beso fue tierno pero decidido, como si declarara mi elección al mundo entero. Abajo sonaron aplausos entusiastas, junto con incontables bendiciones. Cuando levanté la vista nuevamente, esa figura familiar ya se había dado vuelta para irse. Su silueta era delgada y solitaria, desapareciendo gradualmente entre la multitud. La boda continuó. La celebración era extraordinariamente animada, pero en mi corazón surgió una emoción compleja. La aparición de Elena fue como una despedida silenciosa, también como una última mirada hacia mi vida anterior. Pero nunca me he arrepentido de mi elección. Isabela apretó firmemente mi mano, sus dedos cálidos y fuertes. La miré, sus ojos claros y decididos. Respiré profundamente, desechando todos los pensamientos extraños de mi mente, mostrándole una sonrisa liberada. El camino futuro aún es largo, ¿caminemos juntos? Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, asintiendo suavemente. Sí.